Vamos a orar para empezar el estudio. Señor, solo si tu Espíritu Santo dirige nuestro corazón, seremos sensibles a tu palabra. De no ser así, tu palabra rebotará en nuestra alma y no tendrá efecto. Pedimos tu sabiduría, tu presencia en esta noche para aprender cómo podemos servirte, cómo podemos ser instrumentos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Hemos estado viendo el tema cómo servir a Dios sin necesidad de ser pastor, ¿no? Porque claro, la gente imagina que el pastor siempre tiene muchas más posibilidades de servir. Y de todas las maneras que hemos visto hasta la semana pasada, hemos tocado 3 formas que uno a veces no piensa, pero sí son parte de nuestro servicio a Dios. Recuerden lo que hemos dicho en la iglesia. El camino de santidad, que el camino de santidad es muy simple, ¿no? El camino de santidad es el camino para honrar, para adorar y para servir a Dios. Ese es el camino. Si yo quiero estar en el camino de santidad, pues tengo que pensar si estoy honrando a Dios con lo que hago, adorando a Dios con lo que hago y sirviendo a Dios de alguna manera. Y lo que hemos visto hasta hoy es en este cuadro de acá. Vimos el número 1, el número 2. Dijimos el primero es ganar almas para Cristo, que es una manera de servir al Señor, y que dijimos la semana pasada que deberíamos estar orando para que de alguna manera Dios nos utilice, que a veces ni siquiera sabemos cómo hablar, cómo compartir la palabra, pero pedirle a Dios, Dios, úsame de alguna manera, que tu Espíritu Santo me use de alguna manera, ¿no? Para que alguna persona en este mundo pueda conocerte antes de que Él venga. La segunda manera hemos visto ya, que es el discipulado. ¿Qué cosa es? Es cuidar de un alma, protegerla, luego es alimentarla, edificarla en la palabra, y luego es capacitarla para que esa persona también sirva. Y eso es discipular. Cuando alguien de la iglesia, cuando tú tomas a alguien de la iglesia y te preocupas por esa persona y la acompañas y la guías y le edificas en la palabra y luego le enseñas a descubrir sus dones, sus talentos y cómo servir en la iglesia, entonces estás discipulando, estás sirviendo al Señor. Lo que vimos la semana pasada es que la tercera manera de servir a Dios es intercediendo, es orando. Orando significa, la semana pasada dijimos, es luchar en oración a favor de alguien. Luchar en oración a favor de alguien. Nosotros entendemos que muchas veces el pecado o las circunstancias, la vida misma, puede poner delante de la gente un velo, que de tal manera que la gente no puede ver a Dios, no entiende el mensaje de Dios, ¿no? Y cuando nosotros estamos intercediendo, estamos llegando ante el trono de Dios, hay que cumplir. La Biblia menciona que nosotros somos un cuerpo. Este es muy importante, este concepto de cuerpo. Dice la Biblia que nosotros somos el cuerpo de Cristo y la cabeza es Jesucristo. ¿Ok? Y para que tú seas parte del cuerpo, es necesario que tengas una función. Y esa función se te asigna en el momento que entras al cuerpo de Cristo, y Dios te asigna tus dones espirituales para que funciones dentro del cuerpo de Cristo. Naturalmente, los talentos naturales son los con los cuales tú naces. Y dice la Biblia que nosotros somos escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Eso quiere decir que los talentos con los que Irma nació son parte del plan de Dios para Irma, ¿no es cierto? Es decir, Dios sabe cuáles son los talentos que entregó a Irma para que Irma a la hora de nacer también los use. Esto lo vemos la próxima semana. Esos son los talentos con los que yo nazco. Entonces, con lo que yo vengo a este mundo se llama
talentos naturales. Pero los dones espirituales son asignados por Dios en el momento en que tú te conviertes para que seas parte importante del cuerpo de Cristo. Antes de comenzar a hacer una lista de los dones, y juntos vamos a ver esta lista yo he encontrado 18 dones en el Nuevo Testamento, y vamos a hacer esa lista juntos, pero antes de eso vamos a hablar de ciertos temas que son importantes en cuanto al concepto del cuerpo de Cristo. En primer lugar, 1 Corintios capítulo 12, versículo 1. 1 Corintios capítulo 12, versículo 1. ¿Ya lo tienen? Empezamos por mi derecha. 12:1. En 1 Corintios 12:1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Que vamos a ser muy francos en el respecto, que la mayoría de cristianos ignora sobre los dones espirituales. La mayoría de cristianos ni siquiera se preocupa por descubrir cuáles son sus dones. Entonces no saben muchas veces cómo puedo ser parte activa del cuerpo de Cristo, porque o no saben o no se les enseña, o por la ignorancia que hay, la gente tergiversa la enseñanza bíblica. Como la gente no tiene información sobre los dones espirituales, viene cualquier Tarzán por ahí y comienza a decirte cosas extrañísimas sobre los dones y la gente no tiene cómo defenderse. Así debe ser, pues dirás, ¿no? Así debe ser porque así dice él, o sea, como no tienes información. Un gran error es no conocer los dones espirituales, ignorar sobre los dones espirituales. Vamos a leer ahora 1 Corintios capítulo 12, versículos 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Muy bien. Pablo menciona dos cosas acá: diversidad y unidad. Diversidad, pero al mismo tiempo unidad. ¿No? Pablo está diciendo de que hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios, hay diversidad de actividades, pero hay un solo Dios y un solo cuerpo. ¿No? Hay diversidad en cuanto a cómo funcionan las diferentes partes del cuerpo de Cristo, pero todas tienen que apuntar hacia la unidad del cuerpo de Cristo. Estamos hasta ahí claros, ¿verdad? Diversidad, unidad. Primera de Corintios 12, versículos 12 al 20. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo?
pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Muy bien. Este texto nos habla de la diversidad de dones que hay y la necesidad de que los dones sean distintos y repartidos en el cuerpo de Cristo, de manera que unos tienen unos dones y los otros tienen otros dones. También nos dice esta parte que no todo el mundo puede ser ojo. Y es más, dice, por ejemplo, como no soy mano, entonces no soy del cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Que si una persona dice, yo no tengo este don, así que no soy del cuerpo, otra parte va a decir, yo quiero tener este don, ¿no? Si la oreja dijera, no soy ojo, no soy del cuerpo, si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? ¿Ok? Aquí voy con esto. Cuando se habla de los dones espirituales, todo el mundo entiende que Dios reparte los dones como Él quiere. ¿Ya? Él reparte como Él quiere. No como nosotros queremos. Y ahí hay dos cosas importantes. Hay dos conceptos que tienen que saber bien, porque en el futuro puede haber problemas. El primero, los dones no se piden, se reciben por voluntad de Dios. Dice el texto que el Espíritu Santo reparte a cada uno. El ojo dice, si no soy ojo, no soy del cuerpo de Cristo. Si no tengo el don de lenguas, no soy del cuerpo de Cristo. ¿Ok? Y luego, por la ignorancia de la gente, se ha utilizado una distorsión del Evangelio, tratando de hacernos creer que existen dos dones de lenguas. El don que usa intérprete, que es para la iglesia, y el don personal, que no usa. Y entonces yo he leído la Biblia 40 años y nunca encontré esa diferencia. Entonces, por eso quería hablarles a ustedes acerca de la unidad del cuerpo de Cristo. Porque para que haya unidad en el cuerpo es necesario que seamos distintos. Si todos tenemos el mismo don, entonces, ¿para qué el cuerpo? Todos somos ojitos, ¿no es cierto? La Biblia menciona que los dones son diferentes justamente para que nos necesitemos. El tercer error que hay, que también se ha estado enseñando en algunas iglesias, es que por ahí aparecieron unos super ungidos, recontra espirituales, tremendos, ¿no? Que tienen todos los dones, dicen. Entonces, cuando Dios te unge, entonces tú tienes todos los dones. Me encontré con un amigo hace muchos años en Lima que me dijo que él tenía todos los dones. Sí. Y entonces yo le dije, bueno, te falta tu túnica, pues, ¿no? Y vamos al Calvario, porque eres Cristo, eres Cristo. Si tienes todos los dones, eres Cristo. No necesitas a nadie. Tú tienes todos los dones, entonces tú eres un cuerpo en sí mismo, ¿verdad? Ese es otro error de concepto. Entonces, estamos en claro en esto, ¿no? Los dones los reparte Dios como Él quiere, de acuerdo a lo que Dios quiere. Dice la Biblia, es clarísimo, repartiendo Él de acuerdo a su voluntad, como Él quiere. Segundo, no es posible que exista un don generalizado para todo el mundo y que sin ese don no seas considerado parte del cuerpo de Cristo o cristiano de segunda categoría. Porque hay iglesias donde si tú no hablas en lenguas, eres un cristiano todavía no perfecto. Completo. Entonces, eso sería ir contra la Escritura, porque es decir que hay dos tipos de cristianos. Los cristianos y los supercristianos que hablan, ¿no? Entonces, esto es contra la enseñanza bíblica. Y tercero, no es posible que nadie tenga todos, porque sería un absurdo dentro del concepto del cuerpo de Cristo. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Por qué somos diferentes? Lo dijiste tú ahorita. Para que no necesitemos unos a otros. Por eso en 1 Corintios capítulo 12, versículo 21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco puede la cabeza decir a los pies,
No los necesito. Muy bien. Versículo 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Muy bien. Entonces, ¿qué está diciendo? Lo que está diciendo es que necesitamos unos de otros para poder funcionar en el cuerpo de Cristo. Este es el lenguaje de hoy. También la Biblia menciona de que hay dones que llevan mayor gloria, como hay partes del cuerpo que llevan mayor gloria. Y hay partes del cuerpo que no llevan tanta gloria. ¿No es cierto? El Son pelo importantes igual. lleva Claro. más gloria que el apéndice, pero igual se necesita. Claro, exactamente. ¿No? O sea, ¿qué es lo que más te llama la atención? El otro día Lucy me enseña una foto de una chiquita de la sierra del Perú, ¿no? Unos ojos preciosos de la muchacha, o sea, un lindo, Acero, ¿no? color acero. Un color precioso. Entonces, ¿qué me llama la atención? Sus ojos. Lleva mucha gloria, los ojos, la expresión, ¿no es cierto? Entonces tú dices, wow, si a mí me toca hacer los ojos en el cuerpo de Cristo, vas a recibir mucha gloria. Ten cuidado, porque cuando recibes mucha gloria tienes la tendencia a que se te suba la soberbia, ¿no es cierto? Pero si te toca hacer una parte del cuerpo que no lleva tanta gloria, ¿no? No sé, el payar de la oreja, pues ¿a quién le importa el payar de la oreja? ¿No es cierto? ¿Quién está mirando el payar de la oreja de la gente? O sea, ¿qué le interesa? ¿No es verdad? O él es mi lunar acá, o sea, pues, ¿qué gloria tiene este lunar acá? O sea, la idea básicamente es que hay partes del cuerpo de Cristo que van a cumplir una función que lleva más gloria que otra, pero no por eso no lo necesitas. Por eso es importante que aprendamos que el cuerpo de Cristo se necesita mutuamente. Y es así que hay gente que va a cumplir una función muy humilde en la iglesia, sin cuya función ni siquiera el pastor, ni los líderes, ni nadie pueden funcionar. Esa es la necesidad del cuerpo de Cristo de ayudarse mutuamente, ¿no? ¿Ok? Primera de Corintios 12, 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Muy bien, voy a repetir los 3 versículos cuando dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, a cada uno. El versículo 11 dice, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y el versículo 18, Dios ha colocado cada uno de los miembros en el cuerpo como Él quiso. ¿De acuerdo? Punto 1, entonces, ¿quién es el que determina qué dones tienes? Dios. ¿Él se piden o Él los entrega de acuerdo a su voluntad? Él los entrega. Muy bien, punto 1. Segundo, ¿para qué nos ha dado dones? Para que nos ayudemos mutuamente, complementarnos. El versículo Para provecho. 7 dice, Para provecho. exacto, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, ¿para qué? Para provecho. ¿Para provecho de quién? Del Espíritu. Para provecho de todos, ¿no? En una versión dice, porque a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos. ¿Qué dice la versión de Jessica? Ujú. Que tiene la 12:7. 7. 7. Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo No, ¿por qué? Porque al recibir a Cristo en tu corazón, el Espíritu Santo te otorga. Claro, si no tienes dones, Es que no has crees en Él. no has recibido a Cristo. no eres parte del cuerpo de Cristo. Tienes que tener dones.
¿Cuántos dones tiene cada uno? Por lo menos uno. Por lo menos uno. Y en la medida que va pasando el tiempo puede ser que descubras algunos más, ¿no? Pero por lo menos uno. ¿Ah? ¿Se puede tener todos? Acabo de decir Ya, entonces, nadie puede tener todos los dones, por lo menos tenemos uno, ¿no? Y la diversidad de dones nos enseña también a aceptar la soberanía de Dios, que Él reparte de acuerdo a su voluntad. La palabra don viene del griego carisma, que es un derivado de charis, que significa gracia, ¿no? En otras palabras, es un regalo inmerecido de Dios. Es un regalo inmerecido de Dios. Los dones son herramientas y no condecoraciones. Los dones son herramientas y no condecoraciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? La gente que se crece con un don. Sí, es muy común. Es muy común que si Dios te da algún tipo de don, de estos dones que llevan gloria, ¿no? Es muy común que la gente se le suba a la cabeza en algún momento. ¿Y te lo puede quitar? No, los dones son irrevocables. Cuando Dios te dio un don, lo tienes, ¿no? Lo que tienes que aprender es a usarlo, porque dice la Biblia que si tienes mal testimonio de los de afuera, caes en descrédito y lazo del diablo. Es decir, que si tú, con el uso de tus dones, al mismo tiempo no tienes un buen testimonio de las personas que te rodean, terminas aplastando tu don. O sea, por más que lo quieras usar, no sirve porque la gente pone una barrera. Por eso la Biblia dice que si tienes mal testimonio de los de afuera, caes en descrédito y en lazo del diablo, porque quedas, ¿no?, atado, digamos así, cuando tus dones no son usados correctamente, ¿no? Y hay gente que procura tener ese don imitando. Claro. Y él mismo se cree que lo tiene, pero... Claro, un amigo nuestro, ¿no?, que ya falleció, él se identificaba mucho conmigo. Muchas veces él llegaba a la reunión de jóvenes tempranito para ver cómo estaba yo vestido. Luego se iba a su casa, se cambiaba y regresaba igual. Mismo pantalón con la camisa, todo igual. No, tenía un problema de identidad. Adolescentes. Pues, Adolescentes. Y una de las cosas que él quería era ser maestro, ¿no? Como yo, ¿no? Es obvio que Dios me dio ese don. Entonces, él quería ser maestro. Entonces, me pedía cada rato que quería enseñar. Y luego le dimos un estudio. Le dijimos, bueno, vamos, practica, ¿no? O sea, da un estudio bíblico y enseña. Y si tienes el don, va a salir, ¿no? Y claro, tienes que perfeccionarlo, tienes que aprender a usarlo. No hay, o sea, de todas maneras, porque es un don como un diamante en bruto. Tienes que aprender a usarlo para mejorarlo. No quiere decir que tú, porque tengas el don, haces todas las cosas bien. Vas aprendiendo a usarlo, pero si lo tienes, te vas a dar cuenta, porque la gente va a sentir, este tiene el don, ¿no es cierto? Entonces empezó un estudio bíblico, comenzó a dar estudios bíblicos, y entonces después de un tiempo yo hablé con la gente, hablé con él, y entonces le digo a él, dime, ¿cómo te sientes? ¿Crees que tienes el don? Y él agarró y me dijo, clarísimo, tengo el don de maestro. Y entonces yo le dije, es raro, porque la gente dice que no tienes el don. La gente no tiene el don de escucharte. No le entendían cuando la gente no entendía, la gente se confundía. Como era un amigo, no le decían nada en su cara, pero luego venían a mí y me decían, no entendí qué me quiso decir, no, se confundió, se mezcló con las palabras. Entonces le dije, la gente te está evaluando y la gente te está diciendo que no tienes el don. Entonces ahí necesitas un acto de humildad para decir, Señor, dime cuáles son mis dones. No puedo tener los dones que yo quiero, ¿no es cierto? A veces el Señor utiliza algunas técnicas para tumbarte también, ¿no? Cuando se te sube mucho la cabeza, para tumbarte, ¿no es cierto? O sea, a veces salgo de la iglesia yo predicando y me siento muy bien. Después de la prédica digo, sí, me siento muy bien, hasta que me subo al auto, ¿no? Y me subo al auto, entre mi hijo
Mark, entonces me tumba ahí, no, papá, y me destrozan. No, ¿por qué dijiste esto? Y esas críticas me ayudan a mí a mejorar, ¿no es cierto? Entonces eso me sirve para que no se me suba demasiado. Creo que les conté la historia de la corbata, ¿no? Que fui a predicar a una iglesia y había una señora sentada mirando. Y yo predicaba y la señora estaba tan concentrada mirando que me daba más ánimo. Porque yo decía, wow, o sea, ¿me entiendes? Le está llegando, la tengo enganchada, ¿no? Y yo la miraba a la señora y le daba, no, sí. Y la señora concentradísima. Cuando termino de predicar, la señora desde lejos me dice. Entonces, inmediatamente tú, ¿no? Tu soberbia, ¿no? Estás rebosándote. Entonces dices, no, voy a acercarme y ¿quién me va a decir? Pastor, qué buena prédica, realmente, cómo me ha edificado, ¿no? Entonces me acerco, sí, hermana, dígame, ¿no? Y la señora me dice, pastor, tengo una pregunta. ¿Qué cosa? ¿Dónde compró su corbata? Y yo, es que no le he podido quitar la mirada, me encanta su corbata, estoy pensando comprarle una a mi marido. Y dije, no escucho nada en la predicación, estoy concentrado con mi corbata. Y entonces a esas cosas son necesarias, ¿no? Para que aprendamos que la gloria debe ser para el Señor. Y es importante cuando Dios te da dones, que son los dones que llevan mucha gloria. Los dones que llevan mucha gloria. Por eso ya predica sin corbata. Por ejemplo, ¿cuáles son los dones que llevan muchísima gloria? Predicar, maestro, hacer milagros, sanación. ¿Pero eso existe hoy en día? ¿Qué? El milagro de sanación, Claro. Sanación y milagros. Claro, los dones siempre existen, claro. Lo que pasa está en que han habido tantos fraudulentos que han salido por el mundo que ya no sabes con quién estás tratando. El Señor actúa solo. Solo sin necesitar. Hay que tener mucho cuidado porque hay tanto mentiroso y hay tanto estafador, pero sí, Dios hace milagros y Dios sana gente. Ah, sí, yo Claro. pensé que ya hoy por hoy ya esa No. parte era directa, como dice Mónica, ¿no? No. Sí, Dios sigue obrando, pero como te digo, hay tanto estafador. Por algo la Biblia habla de los falsos profetas, que es el título que utiliza tanta gente hoy en día, ¿no? Todos estos que se autodenominan así profetas, ¿no? Justamente encajan con los que están engañando. Entonces tú ya andas con pie, ya no sabes si estamos hablando de gente de verdad, si estamos hablando de falsos o mentirosos. Pero los dones sí funcionan. Pero estos dones que acabamos de mencionar, ¿no? Llevan mucha gloria, ¿no? Llevan mucha gloria. Hay otros dones que no llevan tanta gloria, ¿verdad? Y todos estos dones que llevan mucha gloria, nunca debemos olvidar este versículo que es clarísimo, que lo dijo Juan el Bautista. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Es decir, la idea es que si tú predicas de tal manera que estás creciendo tú y no está creciendo el Señor, ya no eres instrumento del Señor, sino que te estás sirviendo a ti mismo. La idea, y esta la mejor ilustración de esto, es para los peruanos que han llegado hace poco. Para los que están acá hace tiempo probablemente no tenga sentido. Pero hace mucho tiempo atrás, estoy hablándoles hace unos 20, quizás 20 y tantos años, yo tenía un primo que trabajaba en el área de marketing, publicidad. Y sacaron una publicidad en la televisión de cerveza de la chica de la cadenita. Probablemente ustedes no se van a acordar. Sí. Salió, estoy hablando del año 1980 y tanto, 1990. Acababa de nacer, dice. Acababa de nacer. Eran niñitos de colegio. Bueno, la publicidad pegó brutalmente. Se trataba de una chica que estaba en la playa, a la cual se le caía su cadenita. Se le cayó la cadenita. Su cadenita de oro. Y entonces, cuando se cae la cadenita de oro, aparecen pues todos los que van a buscar la cadenita, porque se supone que la chica era guapísima, ¿no?
y uno consigue la cadenita. ¿Ya? Uno consigue la cadenita. Y cuando la chica ve la cadenita, corre hacia la cadenita, ¿no? La toma que hicieron de la chica en bikini era de la parte posterior, ¿no? Y era una chica que tenía un cuerpo tan impresionante, ¿no? No era así desparramado, sino era un cuerpo perfecto, ¿no? Era un cuerpo perfecto que llega y lo abraza a él, y entonces él entrega la cadenita, ¿no? Y la toma perfecta, y luego le invita la cerveza en la playa, ¿no? Salió y todo el mundo habló de la cadenita. La publicidad de la cadenita pegó. A la semana la sacaron. A la semana la sacaron, no la dejaron más. Y me llamó la atención. Y yo en ese tiempo trabajaba en la oficina de mi primo que hacía marketing. Y le pregunté, oye, ¿qué pasó con la publicidad de la cadenita? Porque todo el mundo habla de la cadenita y de repente la han sacado. Y él me hizo esta pregunta. ¿Qué cerveza era? Nadie sabía. No. Nadie sabía. Cerveza cadenita. La publicidad era brutal, pero lo único que recordabas, Era la cadenita. lo único que recordabas era la chica de la cadenita. Pero cuando venía la información sobre la cerveza, nadie ponía atención, porque toda tu atención se había ido hacia la chica de la cadenita. Por más que la publicidad era perfecta, no servía a los propósitos de la cervecera. Porque lo que quería la cervecera es vender cerveza, no vender chicas. ¿No es cierto? Entonces, esto ilustra mucho lo que puede pasar con un predicador o con un maestro. Cuando el maestro es tan bueno, es tan dinámico, es tan interesante, que capta la atención de la gente y distrae de la atención de Jesucristo. El expositor, por ejemplo, puede ser un gran orador y puede venderle refrigeradoras a los esquimales. Es decir, tienen una capacidad de oratoria y desarrollan temas muy motivadores y tú puedes y no pierdas tus sueños y levántate y no sé qué. Y lo hacen tan bien que la gente queda cautivada en el escenario. ¡Wow! ¡Qué bueno mensaje! Pero no los alimentó en la palabra, no llevó sus almas a los pies de Cristo, no les enseñó a agarrarse de Cristo, sino que los llenó de información y son grandes predicadores. Esos no están cumpliendo la función para la cual Dios les está dando el don. Lo que está pasando hoy en día en muchas iglesias es que la iglesia dejó de ser un templo de adoración. Cuando Cristo entra y bota las mesas, le dice a la gente, mi casa será casa de oración, será llamada, ¿no? Para decirte que el templo de Dios tiene una función, que es la adoración, la oración a Dios, ¿verdad? Hoy en día no, ahora las iglesias son shows. Apagan las luces, se presta el escenario, sale el grupo de música, y entonces es un show. Hasta humo. ¿No? Entonces, claro, le meten humo, las luces, ¿no? Como si te hacen un concierto. Yo me pregunto, si tú en ese momento agarras y dices, ¿vamos a orar? Si la gente dice, ¿para qué? Estamos cantando, estamos alabando, estamos gritando, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, esto acá es importante. Los dones de Dios son para exaltar el nombre de Dios. Si una persona usa sus dones para exaltarse a sí mismo, para ganarse la simpatía de la gente, entonces dejó de usar el don para la gloria de Dios. Y por lo tanto se convierte en una persona inútil. Pueden ganar adeptos la iglesia, pero no gente entregada a Dios. Sí, claro. Sino como un Seguidores centro social. Seguidores Como de la un persona club, que... Como un club, un que centro habla. social donde te hacen sentir bien. Ahora que estamos estudiando en la iglesia el tema de la justificación, la propiciación, lo que Cristo hizo en la cruz, ¿no? Que espero hayan entendido a cabalidad, entramos al tema de la santidad, entramos al tema de que la relación entre Dios y yo tiene que ver con la santidad, que la base, el terreno sobre el cual se fundamenta mi relación personal con Dios es una vida de santidad, es una vida apartada para Dios, separada para Dios,
que para honrarlo, para adorarlo, para servirle, etcétera, ¿no? Entro a una de las iglesias más grandes de Estados Unidos y escucho un culto para 15,000 personas, y cuando le preguntan al segundo, después del líder, estoy hablando de Joel Osteen, cuando le preguntan al segundo de Joel Osteen, le dicen, ¿cuál es el secreto? ¿Por qué tienen una iglesia de 15,000 miembros? El hombre contesta, porque en nuestra iglesia llegamos a descubrir que la gente que viene no quiere escuchar de pecado, ni de juicio, ni de sangre, ni de cruz. Entonces, nosotros no le predicamos eso. Nosotros O sea, esa iglesia es de un falso profeta. Claro, ¿no? Yo lo sé, ¿no? ¿Ok? Entonces, hasta aquí los dones. ¿Estamos bien? Empezamos entonces a trabajar. La lista de dones. A ver. ¿Tienes tu batería, tu cargador? ¿Tú tienes Voy a cargador? apagarlo. No sea Voy a apagarlo. hasta que muera, hasta que muera. ¿Bien? Bueno, apunten. Hay básicamente 3 textos bíblicos que mencionan los dones espirituales. ¿Eh? Son 3 textos bíblicos que mencionan los dones espirituales. Efesios capítulo 4. Romanos 12 y Primera de Corintios 12. Vamos a Efesios. Y Pedro, ¿no? Primera de Pedro 4 de Luis Salón. Primera de Pedro, ¿no? Arriba en la hojita dice. Ah, perdón. Primera de Pedro has puesto. Primera de Pedro 4, dice al 11. Efesios 4, 11. Primero vamos a Efesios. ¿no? Primero vamos a Efesios 4, versículo 11. No hay problema. ¿A quién le tocaba? Efesios 4, 11. dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Muy bien. ¿Cuántos dones hay aquí? Apóstoles, 4, 5. 4, 5. Muy bien. Ahí tiene para apuntar los primeros 5 dones. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esos son los primeros 5 dones que encontramos en la Biblia, ¿no? Ahora, vamos a analizar cada uno de ellos. Y tenemos que luchar, en el primero y en el segundo caso, tenemos que luchar contra la apostasía de los últimos tiempos. Primero voy a definirles el don. El apóstol, la palabra apóstol, significa enviado. Enviado. ¿Ya? También en algunos textos bíblicos se traduce como mensajeros, ¿no? Y fue el título aplicado a los seguidores de Cristo. Entonces los seguidores de Cristo fueron llamados apóstoles, pero no solamente ellos, los 12 apóstoles como nosotros los consideramos. La Biblia menciona que habían 120 que estuvieron con Cristo desde el principio hasta que ascendió a los cielos.
en Hechos, en el capítulo 1. Dice, cuando ellos se reunieron para orar, después que Cristo ascendió a los cielos, eran como 120 reunidos, incluyendo a las Marías, ¿no? María Magdalena, María la Madre del Señor, etcétera, etcétera. Entonces, eran como 120. El término apóstol, que nosotros lo denominamos para los 12 apóstoles, ¿no? En realidad era un término mucho más simple. Era un término utilizado para los que habían sido enviados a predicar. Cuando Jesucristo le dijo a los apóstoles, les dijo, vayan y prediquen el Evangelio, y los mandó de dos en dos. De ahí viene el título. O sea, es decir, de ahí viene la definición. Apóstoles eran los que habían sido enviados, para predicar el Evangelio. De hecho, los 12 que estaban cerca del Señor recibieron un trato especial, porque ellos habían estado junto al Señor. Luego Judas traiciona, luego es sustituido, en el capítulo 1 de Hechos es sustituido, y algunos dicen que esa sustitución no fue de todo el agrado de Dios, por eso es que luego Dios elige a Pablo como apóstol, ¿no? Pero este concepto es, la palabra apóstol significa una persona que ha sido enviada. Simplemente ha sido enviada con una misión. Para nosotros, definirlo así, son aquellas personas que son enviadas a sembrar y predicar el Evangelio por todo el mundo. Bien podríamos decir que nos referimos a aquellos que cumplen funciones de misioneros. Los misioneros bien pueden estar haciendo una función apostolar, porque están siendo enviados a cruzar fronteras culturales, fronteras de países, y sembrar la palabra en otras naciones. ¿De acuerdo? Entonces el apóstol es simplemente eso, es un enviado. Lamentablemente, la apostasía de los últimos tiempos hizo que alguna gente utilizara este título como una expresión soberbia de superioridad. Ellos no querían ser pastores, porque querían ser tratados con mayor dignidad. Entonces se autodenominaron apóstoles. ¿Qué cosa eres tú? Pastor. Pastor Sucho. No, Pastor Sucho no. Aquí viene el apóstol, ¿no? Entonces, esta gente que está utilizando ahora el título son las personas que están dentro de todo este grupo de gente que está dentro de estas doctrinas apóstatas, que están falseando a la iglesia, que están engañando a la iglesia, que usan el título con soberbia, porque ellos se creen más que los otros, ¿no? Y lo interesante es esto, que la gente les cree. Y entonces cuando se presentan, ¿y tú qué eres? No, yo soy el pastor Carlos Javier, ya pastor. Pero cuando se presenta el apóstol, hay que tratarlo como apóstol, ¿no? Toda esta soberbia es apóstata. Esto no es bíblico. Lo que está haciendo esta gente, si ustedes se encuentran a alguien que se presenta como el apóstol, no sé cuándo, el profeta, no sé cuándo, están frente a un apóstata. Porque esta gente está manipulando los títulos. Ahí quedó el don de apostolado, ¿no? O sea, el don de apostolado es el don de ser enviado. Entonces, pero el título que nosotros conocemos eran estos 120. Hoy en día existen apóstoles que tienen no utilizamos ese título para que no se confunda con estos falsos profetas. Para que no suene falso. Para que no suene falso. Pero son estas personas que son enviadas. Nosotros le llamamos... Todas aquellas iglesias que sus pastores son el apóstol, el profeta, son iglesias apóstatas. Son iglesias que están asumiendo el camino apóstata, sí. Y no hay que tener temor de condenar esto, porque realmente lo que han hecho ha sido falsear la verdad. Yo he conocido hombres de Dios de gran calibre. Y cuando a estas personas, yo he visto delante de mí en la iglesia donde yo estaba, le entregaron a ese pastor, ¿no?, un título honoris, no sé qué, PhD, máster en divinidades, ¿no?, y lo rompió en el púlpito. Dijo, esto es vanagloria de la vida, esto es basura. O sea, darle a los hombres títulos, ¿no?, para que se sientan más, ¿no? Entonces,
Lamentablemente eso está ocurriendo. El segundo don está muy relacionado, debido al movimiento profético y toda esta cosa, que apareció como el don de profeta. Ese es el enviado de Dios, ¿no? El profeta. El enviado de Dios es el apóstol es enviado. El profeta, El predicador. ¿Que puede decir lo que va a pasar luego? no. ¿No? No. El profeta es el que traía el mensaje de Dios a los hombres. El profeta es el que traía mensaje de Dios a los hombres. En el Antiguo Testamento. O sea, los pastores de hoy en día son profetas, según esa En cierta manera, o sea, los predicadores predicadores. traen La palabra de Dios. la palabra de Dios. En algunos casos, Dios hace revelaciones especiales también, ¿no? Claro. En algunos casos, efectivamente, Dios agarra y te revela una verdad, ¿no? Te revela algo y te dice, o sea, ¿sabes qué? Habla con esta persona porque él necesita este mensaje para su vida. Pero no para 100 personas. Exactamente, no es para 100 personas, es para una persona en particular. Ah, ¿existe eso todavía? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Pero individual, no para... Yo estaba orando en Pratel un día antes de predicar. Y justo iba a subir a predicar. Y cuando estaba orando y vino en mi mente una imagen, ¿no? Cristo en la cruz y una persona con un cartel mostrando un pecado. Y Cristo se baja de la cruz, agarra el cartel, lo lleva, lo clava en la cruz y se voltea y me mira y me dice, yo pagué por ese pecado. Anda, díselo. No. Y yo entré a predicar En shock. en shock, estaba nervioso. O sea, Dios me estaba diciendo, esa persona necesita saber esto, esa persona necesita saber este mensaje. ¿Y tú sabías quién era esa persona? Claro, Ah, ya, en la imagen salía... claro. Ah, Entonces, lo interesante está, eso es un profeta. O sea, cuando tú recibes un mensaje de Dios. Ahora, ¿cuál es la diferencia con los falsos profetas de hoy en día? Los profetas del Antiguo Testamento eran personas que siempre estaban para traerle juicio o exhortación a los reyes, al pueblo. Nunca eran chupamedias. O sea, nunca eran aduladores. ¿No? Nunca. ¿No? Es muy peruano. ¿Qué cosa es esto? Peruanismos. ¿No? O sea, si tú ves, haz un estudio de todos los profetas, y los profetas aparecían cuando había pecado. Cuando había pecado. Cuando David cae, aparece Natán. David. ¿Y antes dónde estaba el profeta? No aparece. Cuando ven los profetas, cuando Jeremías, Ezequiel, Isaías, iban al rey, le dicen, oye rey, ¿sabes qué dice Dios? Te vas a morir. ¿Por qué? Por tu pecado. ¿No? Oye, ¿voy a ganar la batalla? No, vas a perder la batalla. Te van a matar en la batalla. ¿Por qué? Por esto, por esto, por eso. Los profetas exhortaban al pueblo a seguir los caminos de Dios. ¿Por qué los profetas nunca eran chupamedias? Porque cuando el rey cumplía su función, no necesitaba la adulación de Dios, porque era su función ser buen rey. O sea, Dios lo había puesto para ser buen rey. Y no necesitaba que le exalten el ego. Los falsos profetas de ahora se la pasan adulando a todo el mundo. Miren ustedes el esquema que utilizan. Se paran en el púlpito, Dios me ha traído una palabra de revelación. Pastor, usted, Dios le dice, de su iglesia saldrán predicadores, su iglesia va a crecer como nunca, el Dios va a ungirlo a usted. No hay un solo texto bíblico que respalde esa actitud. No hay uno. Es más, no solamente son aduladores, sino que son mentirosos los falsos profetas de ahora.
¿Por qué? Porque se paran delante y hacen profecías que nunca se cumplen. Es más, Ronnie Chávez, este falso profeta de Costa Rica, todos los años saca su horóscopo, ¿no? O sea, trae lo que Dios le ha revelado para ese año. Todos los años es un cuentazo, es un cuentazo. Quien le cree, y los que estén mirando por internet, si alguno le cree, es un sonso. Porque hasta estas alturas, cada año saca la misma cosa. Dios me ha revelado un derramamiento del Espíritu en toda la zona del Centroamérica. ¿Y dónde está? O sea, sí, Dios me ha dicho que tal parte. Nunca se cumple, nunca, ¿no? Toda esta gente es falsos profetas. Benny Hinn, cuando profetizó que iba a caer fuego del cielo para destruir la comunidad gay en Estados Unidos, que se iba a morir en el año 99, se iba a morir Fidel Castro, lo dijo en su campaña. No se murió, pues, no se murió, ¿no? El otro, Maldonado, ¿no? El Maldonado, que dijo que la presidenta de Ecuador iba a ser una mujer cristiana, ¿no? Y salió el presidente hombre, ¿no? Y cada vez que ocurre estas cosas para respaldar su mentira y su engaño, para disculpar su mentira y su engaño, le echan la culpa al pueblo. Es decir, no, Dios dijo que iba a ser una mujer, pero el pueblo no oró lo suficiente. No, no es así, pues. Tú dijiste una profecía y no se cumplió. Y la profecía se cumple, el pueblo ore o no ore. Las profecías de Dios se cumplen sin que el pueblo de Dios intervenga. Las profecías se cumplen siempre por la autoridad divina. ¿Qué pasa? Además de todo esto, que ahora la nueva moda no solamente son chupamedias, estos falsos profetas, no solamente son mentirosos porque hacen profecías falsas, sino que ahora la nueva moda es que cuando tú invitabas al pastor para predicar en una campaña, invitas al marido. ¿No es cierto? No sé, invitas al marido. Vamos a decir que André, ¿no? Es un predicador, ¿no? Buen predicador. Y entonces lo invitaban pues a André a predicar, y André tenía que viajar a Europa y a París, ¿no? Y la iglesia que lo invita le paga, ¿cierto? ¿Cómo se sentiría Jovita con André viajando por el mundo solito, triste, desamparado? ¿Lo dejaría viajar, no? Uy, no, eso fue un no rotundo, un no rotundo. Estoy con cámara, el efecto siamés tiene que trabajar. ¿No es cierto? Ay, qué bueno. Amor a distancia, felices los cuatro, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Las mujeres de estos hombres también quieren ser invitadas, pues, para que la iglesia también les pague. Pero ¿cómo les paga cuando el que va a hacer el ministerio es él? Ahora resulta, fíjense en todas las pancartas en estas campañas, tenemos ahora con nosotros al apóstol André Rart y a la profeta Jovita Rart. O si no, él es el profeta y ella es el apóstol. Y entonces, es la nueva moda. Tremenda basura, ¿no? Es decir, utilizan las cosas de Dios para sus propios beneficios. Y lo he visto un montón de veces. Él es el apóstol, ella es la profeta, o al revés. Él es el profeta y ella es el apóstol. Pero la cosa es que no viajamos juntos. Nos tienen que pagar a los dos, porque viajamos juntos, ¿no? Eso es una apostasía metida en la iglesia que te está destruyendo el cuerpo de Cristo. Profeta, entonces, es el que trae el mensaje de Dios a los hombres, pero verdaderamente mensaje de Dios. ¿Entienden? Entonces, ese es el profeta.